Bien, nuevamente un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestra sesión y en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña variación porque vamos a hablar de un tema que, bueno, nos interesa mucho y es sobre el producto de especialización investigativa transformadora. Ya, el producto final del diplomado. No estoy hablando del módulo. Ya no vamos a tener productos de módulo, sino directamente concreción, 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 concreción y luego el producto final del diplomado. Es decir, para cualquier posgrado se requiere un determinado producto. En este caso, nuestro producto es un artículo de especialización investigativa transformadora. Pero no lo vamos a hacer el último mes porque, bueno, resulta pesado. Además, estamos pensando ya que nos va a tocar cerca a finales cerca a noviembre y entonces vamos a tener el problema de que vamos a estar en cierres, informes, calificaciones. Bueno, ya sabemos cómo es esta parte un poquito pesada y no queremos aumentar a eso, hacer un documento que es más o menos grandecito porque va a robarles mucho tiempo, ¿no? Y la idea es empezar a hacerlo con calma, poco a poco, lento, pero seguro. Es por eso que nuestro producto del diplomado, hoy vamos a hablar un poquito del producto del diplomado, ¿ya? Porque la parte práctica realmente va a ser, lo que queremos hacer es muy práctico, ¿no? Vamos a estar midiendo y haciendo, pero esta parte podemos ya adelantar de manera virtual, sincrónica, aprovechando además de que la sesión va a ser grabada y la van a poder revisar con calma, entender un poquito, echarle una segunda revisadita si no se entendió alguna parte, pero vayamos a explicar esto de lo que va a ser nuestro producto del diplomado. Es decir, no es solamente pasar los 5 meses, hacer las concreciones y nada más. No, debemos tener un producto un poco más sólido, más interesante que vaya a enriquecer el banco de recursos para que más adelante podamos seguir trabajando en base a esto y algún día ustedes puedan decir, hice esto, pero creo que lo puedo mejorar con esto, esto y esto, ¿no? Porque sabemos que todo lo que hacemos es perfectible, se puede mejorar, entonces en ese sentido es bueno tener una primera versión, ¿no? De lo que vayamos haciendo. Y bueno, en el módulo 2 vamos a hacer una parte, en el módulo 3 otra parte, en el 4 y vamos a culminar en el 5. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en el módulo número 2? En este módulo, es decir, para tenerlo listo más o menos de aquí a 15 días, con 2 semanas de anticipación, tener ya, ir avanzando. Vamos a hacer la detección de una problemática o necesidad o potencialidad. Mucho depende del enfoque que quieran darle ustedes, pero desde el punto de vista académico, ¿ya? Basados en ciertas características que puedan tener nuestros estudiantes. Conocemos bien que existen varias problemáticas que pueden dar. Algunas podemos solucionarlas nosotros, otras tal vez no tanto. Un común denominador que estoy seguro, porque he escuchado varios colegas y me ha tocado vivir también, es tal vez el poco apoyo que tenemos de los padres de familia. Llamamos a una reunión y ¿cuántos aparecen? Muy pocos y los que vienen siempre a preguntar por sus hijos son de los buenos estudiantes. Pero es una problemática que tal vez no pueda solucionarlo desde el ámbito académico como tal, sino requiere la intervención de otros elementos, tal vez la comisión social, pedagógica, la misma dirección, o sea, requiere de la participación de muchos elementos, de muchos otros actores, que no siempre puedo disponer según mi propio criterio, ¿verdad? Entonces, hay otros que sí los puedo enfocar y atacar. Por ejemplo, una mala comunicación entre los niños o poco escaso razonamiento lógico, qué sé yo.
¿Ya? Entonces, para esta primera parte, primero vamos a echar una visión general. En este módulo vamos a hacer el diagnóstico socioparticipativo. ¿Por qué va a ser socioparticipativo? Porque necesito saber sobre el contexto, el problema, tener los objetivos generales y específicos. Tenemos que estar de acuerdo en que cualquiera sea la problemática que hayan encontrado, la necesidad que hayan planteado, no depende exclusivamente de un elemento, de un factor, sino son varios factores que pueden influir en esta problemática. Entonces es importante que vayamos conociendo sobre el contexto. En esto del contexto, tenemos que enfocarnos en lo que va a ser la cantidad de estudiantes, que es un factor, en la realidad económica, cultural, religiosa, inclusive que puedan tener las familias de los niños con los que trabajamos, es importante saberlo, porque también afecta de alguna manera nuestro trabajo. A modo de comentario, yo tenía una unidad educativa que estaba a una cuadra de la plaza principal, ya cerquita, centro. Y la realidad de estos estudiantes era que tenían una economía relativamente, eran de clase media baja, diremos así, tomando un común denominador. Padres que todos manejaban el español, habían terminado la mayoría, por lo menos el colegio. Bueno, si bien es cierto, por lo menos la mitad tenía todavía una familia funcional, diremos así. En otros casos, la otra mitad pertenecían a familias que se habían roto, que afecta, ¿no? Pero todos muy familiarizados con lo que es la tecnología, con lo que es todos los servicios básicos, sin ningún problema. Pero completaba mis horas en otra unidad educativa, de nombre Cristina Ayquén de Gutiérrez. Era la última parada de la línea 14, para que tengan una idea, la última parada, o sea, ya era lejitos, ¿no? Y en esta unidad educativa, la mayoría de los que iban a estudiar pertenecían a familias cuyos padres solo habían terminado en el mejor de los casos la primaria. Muy pocos padres profesionales realmente, pero entonces si hacemos un análisis era diferente, muy diferente, ¿no? Además de que el Cristina Iken, la unidad educativa Cristina Iken, era una unidad inclusiva. Se caracterizaba porque no tenía muchas gradas y todas eran con rampla, además, porque en toda la unidad educativa había más o menos unas 15 a 20 sillas de ruedas. Teníamos discapacidades físicas, mentales, auditivas, teníamos retraso. Yo tenía en el curso dos con retraso mental, uno con autismo, un retraso leve, eh, una silla de ruedas, una columna bífida, entonces que implicaba un trabajo extra adicional, si bien es cierto, eran pocos estudiantes, pero el trabajo era fuerte, porque tenía que adaptarme a cada uno de mis estudiantes, entonces era complicadito. ¿Para qué? Entonces son dos contextos diferentes, por lo tanto, la forma de enfocar una posible solución a uno de los problemas también debería ser diferente, ¿no? Todo este análisis lo vamos a hacer durante este módulo 2 de manera paralela, diremos así, a lo que va siendo el diplomado. Si bien es cierto, nuestro diplomado es muy práctico, se han dado cuenta, por las cosas que vamos haciendo poco a poco, también eh, tenemos este otro elemento que va paralelo a lo que va a ser la investigación para tener una propuesta transformadora, ¿sí? Después de esto, de hacer todo un análisis del contexto, encontrar la problemática o necesidad, tal vez una potencialidad, nos vamos a enfocar a la aplicación de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, dependiendo siempre de la problemática, y la aplicación de estos instrumentos o también de estas técnicas para la recolección de información, para tener una base, ¿ya? Y no sea solo, dice esto, dice aquello y dice este otro, ¿no? Luego de tener
esta aplicación donde vamos a revisar seguramente algunos instrumentos propios del investigador y desde la observación, entrevista, qué sé yo, hay un montón de instrumentos que los podemos ir utilizando, los vamos a ir detallando seguramente más adelante. Vamos a pasar al análisis de resultados y discusiones de la transformación en el marco reflexivo dialógico conceptual. Es decir, obviamente no vamos a descubrir la pólvora. El problema que hemos detectado o la necesidad o potencialidad que hayamos visto en el curso se ha visto en otros espacios. Entonces vamos a respaldarnos en el famoso marco teórico, diremos así, y vamos a hacer la investigación de las cosas que han hecho en otros espacios. Vamos a investigar un poco en ese sentido para ver qué cosas sí son de utilidad, qué cosas sí sean aplicables, qué cosas debo hacer adaptaciones, porque mi contexto es diferente. Y vamos a ver cómo estas adaptaciones, modificaciones o simplemente réplicas de lo que han hecho en otros lugares pueda tener un impacto o no en la solución de la problemática que me he planteado. Y finalmente, en el módulo 5 ya vamos a hacer un resumen, bueno, vamos a empezar con el resumen, la carátula, la introducción, el análisis y discusión de resultados, conclusiones y obviamente la bibliografía. Pero es bueno que vean todo este sistema que tenemos que trabajar, ¿ya? No quiero dejarlo para el último, decir, ahora tenemos que hacer todo esto. No, poco a poco, cada mes vamos a hacer, por decirles, unas 10 a 15 páginas, de tal forma que al final tengamos entre 50 y 60 páginas, tal vez un poco más, de todo un trabajo de investigación que vayamos a realizarlo. Entonces, este ciclo, porque lo vamos a trabajar como un ciclo de investigación especializada en la transformación educativa, eh, va a contener estos tres cursos. ¿Ya? El primer curso, que tenemos que empezar a realizarlo durante el módulo, es la elaboración del diagnóstico y vamos a tener dos actividades, ¿ya? El inciso A, que es el marco contextual, pero este marco contextual lo vamos a ampliar un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, ¿ya? Y el planteamiento del problema y la formulación del problema. Vamos a ver también un par de ejemplos de cómo podríamos hacer este planteamiento y formulación del problema. En el siguiente módulo, que va a ser el curso número 2, vamos a hacer el marco metodológico de la investigación. Es decir, vamos a dividirlo también en dos partes. Primero, con el objetivo general y específico, y luego con la elaboración y aplicación de instrumentos y técnicas que me permitan recoger una información veraz. Y por último, la sistematización de esos resultados. Y en nuestro curso número 3, que se va a desarrollar durante el módulo 4 de aquí a 2 meses, el marco reflexivo dialógico conceptual, donde vamos a hacer la sistematización de las concreciones más relevantes que hayamos podido encontrar y un análisis de los resultados y los vamos a debatir, los vamos a poner en la mesa del diálogo para que vayamos a contrastar con lo que podría ser la parte teórica. Y por último, el último mes, de aquí a 4 meses, más o menos, tal vez un poco, sí, más o menos, vamos a hacer la presentación del producto final, con una estructura que se les va a brindar, un tipo de letra, márgenes, etcétera, que ya va a ser el armado de lo que se ha hecho. Ya, entonces, al margen y de forma paralela, quiero que se entienda bien esto. De forma paralela vamos a ir haciendo nuestra investigación. Para esto quiero apoyarme en lo que va a ser nuestro ciclo propiamente dicho. En este ciclo de investigación especializada en la transformación educativa. Vamos a partir con con lo que se pretende con este ciclo. Y en este caso, ¿cuál es el objetivo más importante? ¿Qué es lo que buscamos? Es el desarrollo de ciertas competencias investigativas
en todo lo que es el ámbito educativo, pero eso se va a hacer mediante un ciclo formativo, de tal forma que todos los maestros participantes estén capacitados en, primero, hacer el diseño de una investigación, ejecutar la investigación y analizar, siempre en el ámbito educativo. ¿Qué conseguimos con esto? Vamos a promover una mejora continua de nuestras prácticas, ¿no? Y lo que es lógico, si uno hace una investigación, puede hacer una mirada hacia su propia práctica educativa para encontrar posibles eh, propuestas que vayan a mejorar la educación en la escuela. Ya, ese es nuestro objetivo. Pero ¿qué cosas no debemos perder de nuestro norte? Ya, porque a veces es un poco fácil perderse. Primero, tenemos que tener claro sobre lo que se está investigando o está estudiando, ¿sí? Tiene que estar bien claro. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es nuestro objetivo de ese estudio? ¿Qué quiero conseguir? Vamos a tener el apoyo para saber dónde encontramos una información adecuada, porque si bien es cierto, Internet es muy, muy grande, muy rico, también está lleno de basurita, como todo lo, como una ciudad grande. Siempre hay zonas un poco peligrosas. Uno puede, sin querer, encontrar hasta sitios sin problema, encuentra pornografía, encuentra, o sea, de lo peor, ¿no ve? También tenemos que ver cómo vamos a organizar esa información que hayamos encontrado, que la hayamos recopilado, para poder, esta información, poder que nos ayude para dar las respuestas a las preguntas de nuestra investigación y nosotros poder valorar esos resultados que hayamos obtenido. Esto va a ser nuestro norte, nuestro paraguas. No debemos perdernos de esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera etapa? Primero, vayamos a tener un marco contextual, es decir, quiero conocer todo el entorno donde se desarrolla la experiencia. En este punto, ¿qué cosas son importantes? Desde la unidad educativa, cuándo ha sido fundada, la cantidad de alumnos que tiene, cuántos hombres, cuántas mujeres, la realidad de los papás, la realidad de los colegas. Siempre es bueno tener una visión de diferentes puntos de vista. Como maestros tenemos una visión de nuestro curso, es innegable, pero eh, ¿cómo lo ven los mismos estudiantes? ¿O cómo lo ven los padres de familia? O tal vez un colega. Siempre es bueno escuchar estas opiniones, recuperarlas, sistematizarlas, ponerlas por escrito. Una vez que tenga toda esa información, recién voy a pasar a mi situación problemática y detectar, ver en el curso qué es lo que puedo de alguna manera mejorar. Pero tenemos, y aquí tienen que ser ustedes un poco habilidosos en encontrar el nexo, engancharlo con lo que va a ser el diplomado. ¿Ya? Es decir, tenemos ciertos elementos que se están trabajando, que se puede incorporar, por ejemplo, robótica se trabajaría muy bien con el razonamiento lógico, matemático, por todo lo que hacemos, volúmenes, áreas, formas geométricas, etcétera, se acomodaría muy bien. Y entonces mi situación problemática no tiene que ser, eh, tienen que buscar una que más o menos pueda engancharse con lo que lleva el diplomado, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos ese problema, vamos a hacer la identificación de estas necesidades, pero veamos, puede ser planteado como una necesidad, una potencialidad o una problemática. De la cantidad de problemas que hay, de dificultades, de retos que uno asume en un determinado curso, vamos a priorizar cuál de todos esos problemas podemos trabajar a través
y aquí va el plus que tiene que tener nuestro trabajo, a través de lo que estamos llevando, de la robótica educativa, ¿sí? Eso es lo que llamamos la reflexión crítica de la realidad. Ahora, los datos que sí o sí van a ir poco a poco consiguiendo tendrán que ser los datos de la unidad educativa, que se puede conseguir a través de una entrevista con el director. Procuren, o con los colegas decanos, porque siempre hay, tal vez alguno ha cambiado de unidad educativa, que puede darse el caso, pero aquellos que ya están buen tiempo también conocen bien la historia de la unidad educativa, cuánto tiempo ha estado funcionando, cómo ha empezado, quiénes han sido los principales actores del inicio, ¿no? El tipo de familias que incorporan a sus hijos a la unidad educativa. El ámbito sociopolítico, que también tiene una influencia. No vamos a decir que somos personas que no conocemos de estas, que la política no tiene influencia, ¿no ve? Entonces, tiene. El ámbito económico, que es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de la economía, hablamos de la economía de las familias, de los niños que vienen a nuestra aula. Es importante tener más o menos, una idea clara de esta realidad. El ámbito cultural, social y lingüístico también. Inicialmente, en lo que les comentaba, en una de mis unidades educativas tenía padres, la gran parte comerciantes, pero que dominaban muy bien el español y tenía un contacto con muchas de la actualidad. Al ser comerciantes, la mayoría ya tenía inclusive conocimientos de banca móvil, transferencias, etcétera, ¿no? En cambio, mi otra unidad educativa, no. Si yo les decía, les voy a pasar un QR, Dios mío, ¿qué es eso? En cambio, en el otro lado, hasta para cuotas, decía, profe, mándenos un QR para hacer el pago y no había problema. Más del 60-70% me animaría a decir que hacían la transferencia así, con un QR. Pero en el otro lado, aunque la cuota sea independientemente del monto, siempre preferían hacer la cancelación en efectivo. ¿Son realidades que tienen su influencia? Claro que sí. ¿No? En un lado les decía, manejaba muy bien, bueno, no muy bien, nadie maneja muy bien, pero el español bien dominado. En el otro lado eran papás que apenas habían terminado la escuela y la mayoría de habla quechua todavía. Y el ámbito pedagógico, ¿dónde consigo en la información del ámbito pedagógico? A través de los colegas, porque nadie trabaja solo en toda una unidad educativa. Hay algunas problemáticas que tal vez afecten a todos, ¿no? No todos trabajamos de la misma manera, no todos tenemos las mismas experiencias, las mismas técnicas, los mismos recursos para trabajar. Veamos, vayamos recopilando un poco de información sobre lo que hacen nuestros colegas. Muchas de esas cosas pueden funcionar, ¿no ven? Esos son lo que va a entrar en nuestro marco teórico. Ahora, vayamos a eh, hablar de lo que va a ser la identificación del problema, necesidad o potencialidad. Primero, quiero que esté claro qué entendemos por problema, qué entendemos por necesidad, qué se entiende por potencialidad y cuál de estos enfoques, me animaría a decir, vamos a usar, que es libre. Ustedes véanlo, que en este ejemplo mejor lo vamos a ver porque para que se entienda bien, ah, la formulación que la vamos a realizar. ¿Ya?
Me permiten un segundito, por favor, voy a hacer una pequeña pausa aquí, un segundito. Bien, cuando hagamos la formulación de nuestro problema, tenemos que tener en cuenta a quién o a quiénes en este caso afecta el problema o beneficia la solución del problema, ¿ya? Tengamos bien claro qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo para que se dé el problema. Pueden usar un árbol de problemas para detectarlo y hallar la verdadera raíz, porque no siempre es, es que no entienden, no atienden, no es eso, ¿no? Hay un origen, una raíz, tratemos de encontrar eso. Y si logro solucionar ese problema con la teoría que estaría planteando, con mi idea, mi hipótesis, ¿qué capacidades estaría fortaleciendo en mis niños o en todo el aula? ¿O qué capacidad no se está fortaleciendo? ¿No? Eso para que nos va a ayudar a la formulación de nuestro nudo problemático. Ahora, vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo lo plantearía como un problema? ¿Ya? Este ejemplo me gusta. Los estudiantes del cuarto A de secundaria comunitaria de la unidad educativa, qué sé yo, Pedro Domingo Murillo, presentan dificultades en el dibujo artístico y esto incide en sus capacidades de expresión plástica y producción artística en artes plásticas y visuales. Listo. Lo estoy planteando como un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La dificultad en el dibujo técnico. ¿Cómo lo planteo como una necesidad? Lo mismo. Los estudiantes del cuarto A de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo presentan carencia de materiales didácticos enfocados en el modelo educativo sociocomunitario productivo en el área de artes plásticas, incidiendo en su capacidad de expresión plástica y producción artística. Leamos los dos nuevamente. En el primer caso se presenta como un problema. Presentan dificultades en el dibujo artístico. En el segundo, la misma situación, pero la estoy planteando como una necesidad. Presentan carencia de materiales didácticos para la, para el dibujo artístico. Vean, lo mismo. Ahora, ¿cómo lo puedo plantear desde un punto de vista de potencialidad? Los estudiantes del cuarto A de educación comunitaria, perdón, de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Pedro Domingo Murillo demuestran talento creativo en el área de artes plásticas y visuales, fortaleciendo su capacidad artística propositiva. Es decir, aquí ya veo como que tienen el vaso medio lleno, ¿no ves? Cuestión de visión. Nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense, dense un par de minutos para para ver estas tres propuestas que responden al mismo problema, a la misma situación, voy a decirlo así. El primero se plantea como un problema. O sea, tienen dificultades en el dibujo artístico. En el segundo, como necesidad, tienen carencia de materiales enfocados al dibujo artístico. Y la potencialidad, tienen talento, pero que no es suficiente, ¿no? Para el dibujo artístico. Entonces, va por ahí mismo, si se dan cuenta. Depende cómo quieran enfocarlo. De acuerdo al enfoque va a ser el resto del trabajo, pero esto es dibujo libre. Tienen tres opciones. Ustedes véanlo. Quieren plantearlo como una problemática del curso o de la mayoría de los estudiantes, como una necesidad, que también resultaría interesante, o como una potencialidad, algo que de alguna manera todos tenemos potencialidades, ¿verdad? Entonces, pero puedo fortalecer y agrandar esta potencialidad que tengo, desarrollarla mucho más, claro que sí. Por eso depende de cómo ustedes vayan a plantearlo. Aquí está el, el camino que van a recorrer para llegar al destino. Elijan uno de estos tres caminos. Plantearlo como problemática,
como una necesidad o como una potencialidad. Va de ustedes. El camino va a tener diferente tipo de recursos para llegarlo. Para problemática es un tipo diferente de enfoque, como necesidad es otro enfoque, la misma situación con otro enfoque. Y la potencialidad también. Pero dejamos eso al criterio de cada uno de los maestros, de cada uno de ustedes. Sí, ahora, ¿cuáles pueden ser las preguntas que les ayude a encontrar la problematización? Porque existen varias, ¿no? Estas preguntas deben ser, de alguna manera, motivantes para poder llevar adelante la investigación, sobre todo el nudo problemático. ¿Cuál es el eje, el núcleo del problema? Preguntas abiertas. ¿Cuál es la ventaja de las preguntas abiertas? Que pueden argumentarse y los argumentos procuren que sean siempre claros y bien fundamentados. Esto va a permitir hacer la reflexión y la comprensión en base a nuestra propia experiencia y a su vez ayudar a la interpretación de lo que va a ser nuestro nudo problemático. Y qué tanto interfiere el accionar de los diferentes estamentos que tiene la unidad educativa, de los papás, de los estudiantes, de la parte administrativa, o sea, diferentes enfoques, ¿no? Que pueden tener de alguna manera influencia sobre lo que estoy tratando de investigar. Para que pueda, de alguna manera, con todo esto, generar un proceso eh, horizontal, de diálogo horizontal, ¿vale? Ahora, ¿cuáles podrían ser tal vez algunas preguntas? ¿De qué manera, vamos a suponer que lo que les falla es el razonamiento lógico, ¿de qué manera el razonamiento lógico o el desarrollo del razonamiento lógico me puede beneficiar a los niños a causa de que se da esta dificultad en el desarrollo del pensamiento lógico? ¿Qué consecuencias podría tener el no desarrollar el pensamiento lógico? ¿Por qué consideran importante el desarrollo del pensamiento lógico? ¿Cuál es la importancia? Que no es lo mismo de por qué es importante. ¿Para qué se desarrollaría el pensamiento lógico matemático? ¿A quiénes beneficia o perjudica el desarrollo del pensamiento lógico matemático? Bueno, son preguntas que de alguna manera nos van a ayudar a tener más claro cuál va a ser mi nudo problematizador, ¿sí? Entonces, dicho eso, solo nos queda empezar a trabajar. Ahora, un poquito hablando de lo que hemos estado desde el principio trabajando, comentando hoy en esta sesión, un poco diferente a las demás. Desde luego, quiero hablarles sobre algunos lugares donde pueden encontrar información válida, ¿ya? Ingresan a uno de los buscadores más comunes, al Google, y aquí lo primero que buscamos es el Google académico. El Google académico lleva un birrete, como lógica, y si accedo, me parece muy similar a lo que se estaba trabajando, pero, pero, el Google académico es un buscador muy especial, enfocado a lo que es la parte académica. Esto es lo que deberíamos usar nosotros, no el Google normal, no este Google, no, este Google académico. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Supongamos que alguno de nosotros, cualquiera, desea, qué sé yo, algún tema muy particular. Ya, no sé, a ver, Jessica, tal vez tienes alguna idea sobre qué quisieras averiguar, investigar.
Ay, mira, y ahora lo ha silenciado Jessica su micrófono. Qué grave. Ya, no importa. Vamos a suponer que queremos em, sobre, qué sé yo, se me ocurre ahorita la robótica educativa en primaria. Y voy a hacer un enter. Listo, un segundito. Voy a usar el point of fix. Es una pantallita nada más, ¿no? Y aquí voy a ver que de los resultados que tengo, fíjense, en más o menos en casi medio segundo me ha dado 16.700 resultados. ¿Ya? Robótica educativa en primaria. Ahora voy a poner aquí lo mismo. Robótica educativa en primaria. Bien, y aquí tengo, bueno, me está mostrando los videos, no me muestra lo que quiero. Tengo, fíjense cuántos, 293.000 resultados aproximadamente. Ahora comparemos 293.000 con 16.000. Pues es un mundo de diferencia. Pero el Google académico me muestra todos los documentos que han sido avalados por una instancia académica, como una universidad, son artículos académicos, o sea, estos están bien estructurados. Ya, en cambio, lo que tengo aquí en robótica, bueno, cualquier persona puede opinar y tener su concepto propio, ¿no ve? Pero si queremos exactitud, si queremos precisión, usamos el Google académico. Ya quisiera pedirles que empiecen a hurgar un poquito este del Google académico y que sea un hábito para educadores, para maestros, maestras y maestros de nuestro sistema, el manejar esto. Vamos a suponer algo muy sencillo. Si yo quisiera encontrar la receta de un desayuno, de un café, alguien me puede decir, bueno, agarras una taza, le echas agua hervida, le pones azúcar eh, y café, lo mueves y tomas. Eso es un Google normal, un Google académico. ¿En qué consiste? Agarras una taza de 200 ml de capacidad, llenas hasta el tope de agua hervida, viertes 3 cucharillas de aproximadamente, em, qué sé yo, 200 gramos cada una de azúcar y 250 gramos de café instantáneo. Revuelves por alrededor de 3 minutos y luego está listo para servirse. Los dos, listos, son dos recetas. Ambas recetas me han dado cómo hacer un café, un desayuno, simple, pero el uno ha sido más exacto. Una receta donde daba medidas, tiempos, etcétera, ¿no ve? Entonces, ese es el académico, exacto. El otro ha sido, pones azúcar y café, ¿qué tanto? ¿Qué tanto de agua hervida? Eh, no sé el tamaño de la taza, pero en el otro lado ya te estoy poniendo todo de manera mucho más exacta. Entonces, aquí, si ustedes buscan en el Google académico, van a encontrar menos resultados, ¿ya? Pero estos resultados, fíjense, bueno, ese es un PDF de la UNED, ¿de dónde será? Universidad Nacional de algún lado. Tal vez por aquí me dice, del IVAS, es UNED nada más, ¿ya? Ahora, aquí hay una ventaja, si se van a citar, por ejemplo, aquí ya me da las tres formas de citar. Uno en APA, ISO y MLA. Normalmente vamos a usar APA. Entonces, esto directamente es para que copien y lo peguen en el Word, porque de aquí vamos a sacar la información de este librito de integración de la robótica educativa en educación primaria.
que este es el libro. Ha sido escrito por Sáenz López, ya se me fue, José M. Integración Robótica del 2019. Es un PDF, pesa 5.93 páginas. Los autores son ellos, derechos de acceso, aquí está todo. Y este documento, si decido descargarlo, bueno, me va a decir, me lo descarga. Bueno, me lo va a visualizar primero antes de poder descargarlo. Es un documento que con un rigor académico más serio. Es decir, este artículo, en este caso ha sido artículo, ya ha sido defendido ante un tribunal de maestras, maestros, de autoridades educativas en un espacio ya más sólido. Entonces, esto ya es un buen ejemplo. No es lo mismo que aquí robótica primaria, que vamos a verlo, que ha escrito, lo han puesto Happy Code y tiene esta característica, en qué consiste la educación en la robótica, beneficios de la robótica en la primaria, consejos. Fíjense, demasiado simple. Bebot, Beamstore, muy simple. A comparación de este documento de 23 páginas, donde está bien estructurado, bien organizado, eh, con fechas, fíjense cómo se ha trabajado. Ah, qué bonito. Los resultados y todo eso. Fíjense, a esto es a lo que vamos a llegar. Así tiene que ser su documento, ya, ejemplo, diríamos así. Esto ya les puede servir como ejemplo de, miren aquí los tres, algo de desacuerdo, totalmente desacuerdo, la interpretación de los resultados, gráficas, la escala de emociones, conclusiones. Ah, hablando de esto, de las conclusiones, en el marco contextual, por favor, la información no debe tener su apreciación personal. Ejemplo, no pueden poner ustedes, en la unidad educativa se sirve un buen desayuno. Eso de buen desayuno no es válido. Debemos enfocarnos en lo que es. En la unidad educativa se sirve como desayuno dos galletas con un pilfrut. Ejemplo. Que eso parece que bueno o malo no se tiene que poner. ¿Ya? ¿Cuándo se pone eso? Aquí en las conclusiones van a tener ustedes la posibilidad de decir si les pareció bueno o no bueno. Porque lo que para ustedes es bueno, para otros puede que no sea tan bueno. ¿No ve? Ya, entonces, por favor, vamos a tratar de empezar a hurgar, a trabajar este Google académico. Esto va a enriquecer mucho el trabajo que ustedes estén realizando. ¿Listo? Eso es importante. Bien, esto es importante y quería tocar siempre este punto del Google académico, que considero que es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, dicho eso, me gustaría de verdad que vayan buscando algunos artículos que pueden encontrar acá. ¿Por qué les digo de acá? Porque de verdad, el Google académico es maravilloso y por eso justamente dice, ¿no? A hombros de gigantes. Son documentos bien estructurados, muy bien hechos. Ya no son los documentos que los encontramos ay, perdón, que los vamos a encontrar simplemente en el Google. No es que Google sea malo, no es que sea malo, ¿sí? Google es muy bueno,
pero es general. Google es para todo el mundo, para todo el pueblo. Nosotros no somos parte de todos, no somos del común denominador, somos maestros. Y como maestros debemos ver de dónde conseguimos la mejor información. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, la recomendación, a partir de ahora, colegas, con mucho cariño, no lo tomen a mal, empecemos a usar el Google académico y no el Google normal, cotidiano, que, bueno, todo el mundo lo maneja, porque nosotros debemos tener una información adecuada, real. Aquí en el Google puedo poner lo que yo desee, pero en el Google académico, todo documento que haya podido encontrar tiene un rigor académico. Eso es lo que nos interesa. Sí, entonces, por favor, a partir de ahora, para darse cuenta de la característica, tiene un nombre, Cholar, Google. ¿Listo? Véanlo bien. Ya, le voy a dejar un segundo para que le puedan sacar incluso captura de pantalla si creen que es necesario. Bien, entonces, bueno, un poco. Ay, Eduardo, lo lamento. Sé que la señal está un poco baja, pero la grabación va a estar de unos momentos más ya con ustedes, así es que no vamos a tener, ya no vamos a tropezar con esto, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces esta parte culminaría aquí.